Las únicas personas que deberían determinar quién es el próximo presidente de los Estados Unidos es el pueblo estadounidense, y agradeceríamos enormemente que el señor Putin deje de hablar sobre nuestras elecciones y deje de interferir en ellas. Este reclamo, que puede causar asombro, fue realizado por la Casa Blanca, denunciando que Rusia influía en sus elecciones. Lo que a muchos les recordó que en América Latina es común plantear con ironía la pregunta de por qué nunca ha ocurrido un golpe de Estado en Estados Unidos. La respuesta sarcástica suele ser porque en Washington no hay embajada estadounidense. Como alguien que ha ayudado a planear golpes de Estado, no aquí, pero ya sabes, en otros lugares, sé que requiere mucho trabajo. Y es que la interferencia en procesos electorales extranjeros ha sido una constante en la política exterior del país norteamericano a lo largo de su historia, realizando intervenciones en elecciones de otros países en busca de sus propios intereses estratégicos. Estados Unidos y su doble rasero en intervenciones electorales. Cuando pensamos en un país que se involucra en la mayoría de los procesos electorales del mundo, no es Rusia lo primero que se nos viene a la mente. Estados Unidos ha sido cuestionado repetidamente sobre su fascinación por intervenir en los sistemas políticos y electorales de otras naciones, desde llevar a cabo golpes de Estado hasta financiar campañas políticas, manipular elecciones y apoyar o derrocar gobiernos. Su historial en América Latina, Medio Oriente, Asia y otros territorios está ampliamente documentado. La democracia y sus derechos fundamentales siguen bajo ataque global. Y no tenemos que mirar muy lejos, por ejemplo, Venezuela, donde Nicolás Maduro continúa sin permitir que la elección de su propio pueblo sea respetada. A los cubanos se les negará nuevamente una elección de verdad para su Asamblea Nacional. No hay democracia, solo autocracia y miseria. Estudios indican que en los últimos 50 años, Estados Unidos ha intervenido en al menos 81 elecciones de otros países. Esto incluye desde el apoyo a candidatos específicos o incluso a ambos contendientes, asegurando que gane quien gane, Estados Unidos siempre salga beneficiado. Y si su candidato no resulta ganador, entonces inician las operaciones de la Agencia Central de Inteligencia CIA. Todo con el noble objetivo de desestabilizar gobiernos que convenientemente son etiquetados como autoritarios y no democráticos. Y no importa si son demócratas o republicanos los que gobiernan, la política de influir en quién dirige un determinado país te preserva. Como ejemplo, echemos un vistazo a los 3 últimos presidentes y sus acciones. Keep doing what you're doing. Oh. Durante su mandato, Barack Obama buscó influir en las elecciones de Afganistán en 2009, donde mantenía una ocupación militar. En Honduras, apoyó el golpe de Estado contra Manuel Zelaya, sancionó a altos funcionarios venezolanos e intervino en la política interna de Ecuador y Bolivia, socavando los gobiernos de Evo Morales y Rafael Correa. A su vez, Obama promovió el Acuerdo Transpacífico, visto en países como Perú y Chile como una imposición que beneficiaba a corporaciones estadounidenses, lo que generó divisiones políticas con candidatos y movimientos. Además, revelaciones sobre el espionaje global de la Agencia de Seguridad Nacional, particularmente en Brasil, afectaron la relación diplomática tras críticas de la entonces presidenta Dilma Rousseff. Las comunicaciones de la misión permanente de Brasil ante las Naciones Unidas, incluso de la presidencia de Brasil, fueron interceptadas. Semejante injerencia es un quebrantamiento del derecho internacional y una afrenta a los principios que deberían regir en las relaciones entre países. El expresidente Donald Trump influyó en políticas y elecciones extranjeras, apoyando a Benjamín Netanyahu en Israel, reconociendo a Jerusalén como capital. He determinado que es hora de reconocer oficialmente a Jerusalén como capital de Israel. En Venezuela, impuso sanciones más estrictas contra Nicolás Maduro y respaldó a Juan Guaidó como presidente interino. También mostró alineamiento con gobiernos de derecha en América Latina, como Jair Bolsonaro en Brasil e Iván Duque en Colombia.
Estados Unidos está observando de cerca la primera ronda de elecciones en Bolivia. Autoridades electorales deben restaurar credibilidad y transparencia al proceso. En Bolivia, Trump utilizó a la OEA para cuestionar las elecciones que dieron como ganador a Evo Morales, quien ante la escalada de violencia en el país sudamericano se vio obligado a poner su renuncia. Mientras, en Nicaragua, impuso una serie de sanciones contra la administración del presidente Daniel Ortega e impulsó un intento de golpe de Estado a través del financiamiento externo y acciones violentas, generando un clima de inestabilidad. Hoy los Estados Unidos urge al régimen de Ortega en Nicaragua que apoye las elecciones libres y justas. Ortega debe convocar a elecciones anticipadas y libres. Por su parte, el presidente Joe Biden criticó la lucha de las pandillas que llevó a cabo el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, tratando de impedir su reelección presidencial. Influyó en la política electoral de México, tratando de frenar el ascenso presidencial de Claudia Sheinbaum, y en 2021 promovió sanciones adicionales a líderes de Cuba, en un contexto de fuertes protestas impulsadas por opositores. Desde el gobierno de Estados Unidos, a través de agencias como la denominada para el Desarrollo Internacional, USAID, le han entregado a dicha organización desde el 2018 a 2023 111 millones de pesos. Este proceder es completamente ofensivo. En la antesala de los recientes comicios presidenciales, Joe Biden arreció sus sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro, mantuvo congelados los activos venezolanos y hasta confiscó el avión presidencial. Hemos visto hace poco el anuncio por parte del Consejo Electoral de Venezuela. Nos preocupa seriamente el resultado anunciado, que no refleja la voluntad ni los votos del pueblo venezolano. La historia de intervenciones de Estados Unidos al final socava su propia autoridad moral para criticar a otros, cuando la nación norteamericana ha empleado campañas de desinformación, hackeos y manipulación pública a gran escala, tratando de generar cambios incluso a través de la violencia en sistemas políticos extranjeros.